Bueno, vamos, es el turno del conversatorio de cada 15 días, así que ahí los tenemos a Rocco Carbone. Son dos chapas. Ah, no, Carlos Raimundi muestra la cara, sí. El que sigue enchapado es Rocco Carbone. ¿Cómo les va a los dos? Buonasera, buonasera. Buenasera, Encantado. buenasera. Hola, Carlos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿También salís hoy de la Universidad de Avellaneda? De Lanús, Ah, Universidad de Lanús. De Lanús, siempre está saliendo de alguna universidad, Carlos Así es. Raimundi. Bueno, el tema que nos convoca hoy es el conflicto con Venezuela, me parece, ¿no? El conflicto de Estados Unidos con Venezuela y también el conflicto nuestro con Venezuela, porque nos lo quieren enchufar el relato de el cartel de los soles, ¿no? Como si fuera una noticia, verás, como la RAM. Mafia hay solamente en la Argentina, me parece. Hoy más mafia en la Argentina que en otros lugares. Sí, yo también creo eso, pero la cuestión es que las milicias venezolanas están armándose porque tienen una amenaza seria de Estados Unidos y porque la verdad que con este presidente de Estados Unidos los venezolanos no se atajan porque no saben, porque ninguno de nosotros puede adelantar qué es capaz de hacer Trump, ¿no? Sí, exactamente, es un poco así. Si Carlos me permite, digo un par de cositas. Y Él igual sí, para escribió, eso estamos, Rocco. él igual escribió una cosa muy linda ahí en Nodal sobre el tema de Venezuela. Ujú. Mire, un poco de datas, que el gobierno de los Estados Unidos, o sea, el imperialismo yanqui, hace un puñado de días, lo que hizo fue enviar a las costas venezolanas un crucero lanzamisiles, y nada menos que un submarino nuclear, entre otras cosas, ¿no? Entre otros pertrechos. No se Y dieron cuenta, mira. Les mm, mandaron un submarino nuclear por casualidad. Nada menos. Ahora, un acto de esta índole, un acto de esta naturaleza, pone en riesgo indudablemente la paz en la República Bolivariana de Venezuela, pero también pone en riesgo la paz en toda la región, que es una compleja región, América Latina y el Caribe. Y cuando decimos paz, decimos muchas cosas. Hablamos de una construcción cotidiana hecha de justicia social, de inclusión, de defensa de la dignidad humana, de cuidado del ser natural, animal, humano. Eso quiere decir paz. Eso me animaría a decir que quiere decir paz en Venezuela. Y cuando Estados Unidos hace estas gestualidades, efectivamente hace crujir el principio de la paz en toda una región, que es nuestra América. Ahora, este despliegue yanqui, yo lo descubrí ahora, que ha violado o viola un tratado importante, que es el Tratado de Tlatelolco, un tratado del 67. El nombre oficial es Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. Ahora, este tratado fue firmado en México en el 67, lo firmó también Estados Unidos, y el tratado establece que nuestra región es una región libre de armas nucleares. Ahora, que Estados Unidos mande un submarino nuclear a aguas venezolanas pone en crisis esa gran idea, efectivamente, de zona libre del tanatismo nuclear. Ujú. Ahora, Estados Unidos, ¿qué está haciendo? Está implementando una operación de cerco en contra de Venezuela, pero al mejor estilo norteamericano la disfraza esa operación y habla de una maniobra de lucha contra el narcotráfico. Ahora, Como como siempre, siempre, nunca hablan de exacto, otra cosa. exacto, Sandra, porque una de las tácticas de la guerra es el engaño, y el imperialismo yanqui es un maestro en prácticas engañosas, lo sabemos. Y si hay dos países en América Latina en los cuales el narcotráfico es casi insignificante, son precisamente Cuba y Venezuela. Ahora, esto que digo, ¿quién lo reconoce? Un italiano, un sociólogo italiano, muy conocido, digamos, en los ámbitos mafiológicos, en los ámbitos de los estudios de narcotráfico, que se llama Pino Arlacchi. Ujú.
Es un sociólogo, pero también fue secretario general adjunto de las Naciones Unidas y en esa institución ocupó el cargo de director ejecutivo de la ONUD, que es básicamente un programa de Naciones Unidas que se ocupa de la lucha en contra de las drogas y el delito. Ahora, Arlaki, ¿qué dice? Que la Venezuela chavista ha seguido el modelo cubano en la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas. Y, y esa lucha se basa en cooperación internacional, dice Arlaki, control territorial y represión de la actividad criminal. Y agrega, ni Venezuela ni Cuba tienen extensiones de tierra cultivada con coca y controlada por grandes delincuentes. O sea, un tipo que estuvo vinculado con una institución como Naciones Unidas. Ahora, la de Estados Unidos contra Venezuela es una operación de guerra. Estados Unidos, como siempre, utiliza un pretexto, que es el pretexto de la seguridad, y con esa treta, con esa engañapichanga, proyecta fuerza militar. Pero el verdadero objetivo, desde mi punto de vista, es doblegar a un gobierno revolucionario, un gobierno que defiende lo propio, la soberanía, y que propone también un modelo alternativo de vida en común. Eso es muy importante, ¿no? Digamos, Venezuela demuestra que en el siglo XXI se puede vivir al margen de la vida capital, al margen de la manera capitalista de existencia. Y todo esto Estados Unidos no lo puede tolerar, porque el propósito del capitalismo es configurar regiones uniformes, indistintas, sin clivajes ideológicos, sin clivajes políticos, y esto tiene vigencia sobre todo en nuestra América. Termino con esta idea. Vivimos en un mundo donde hay poderes reaccionarios que alimentan, que crean conflictos y los crean para controlar ciertos recursos. Ahora, en Venezuela hay muchos recursos, oro, bauxita, hierro, cobalto y además el petróleo. Ahora, el petróleo es un bien natural común y el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, el gobierno chavista, ¿qué hace con la renta petrolera? La redistribuye a favor de las clases trabajadoras. Por eso lo votan, por eso lo votan. Por eso lo votan, no es solo una cuestión de ejército, es el pueblo que sostiene ese modelo. Y al mismo tiempo, redistribuir la renta petrolera a favor de las grandes clases trabajadoras quiere decir sacarla de los bolsillos de la oligarquía, que transformaban esa renta en fugas de guita que se iban a los Estados Unidos. Entonces, socialismo, soberanía, riqueza del subsuelo, sobre todo riquezas distribuidas por de las clases trabajadoras, elecciones democráticas, como sucede en Venezuela, para Estados Unidos son un problema grave. Y por eso habla efectivamente de algo que no existe para nada, que es el cártel de los soles. ¿Vamos a dejar hablar a Carlos Raimundi un ratito? Por favor. Bueno, no, primero coincidir el 100% con Rocco. Si Venezuela es uno de los estados menos afectados por el narcotráfico, es número uno porque decidió excluirse, sustraerse explícitamente de la estrategia de la DEA. Cuanto uno más se someta a la estrategia de la DEA, más desprotegido está contra el narcotráfico, y además el crimen organizado que deriva de las bandas narcotraficantes se extiende proporcionalmente a la retirada del Estado. Y ese es el segundo punto que distingue a Venezuela, un Estado muy fuerte a nivel de la organización social y de la organización de la economía. Número dos, cuando un imperio está en declive y no acepta eso, fortalece mucho la represión y el grotesco, ¿no? La represión, la amenaza militar, porque no puede persuadir desde un poder legítimo y entonces necesita la amenaza militar, pero además necesita acompañarla de la propaganda oficial que deforma completamente la realidad. Hay una fiscal, que ahora es fiscal general de los Estados Unidos, pero su origen es Miami, que ofrece una recompensa de $50 millones por el paradero de Nicolás Maduro, el doble de lo que ofrecía los Estados Unidos en la etapa de Obama contra Bin Laden.
Pero el paradero la está en la Casa de Gobierno de Venezuela. pero por ¿Dónde lo eso, quieren encontrar? bueno, por eso hablaba del grotesco, porque realmente el que quiera saber dónde está Maduro está en el Palacio de Miraflores. Y sí, Es el jefe del Estado bolivariano. Todo el tiempo está emitiendo comunicados. Y el otro grotesco es inventar un cártel de la nada. Es hablar del cártel de los soles, que es una cosa que no existe, tal como lo planteaba Rocco, que lo había dicho el que había sido secretario adjunto de Naciones Unidas. Lo tercero es que la inteligencia, digamos, la perspicacia de esta estrategia de Trump es tocar el corazón de lo que distingue a América Latina, que es la paz. Porque América Latina tiene mucha riqueza, al mismo tiempo es muy desigual, pero tiene una ventaja sobre otras áreas del planeta, que es que no tiene ni las guerras civiles, ni las guerras interestatales, ni las guerras religiosas que tienen otras regiones del mundo. Por eso tiene que preservar la paz, no por razones éticas ni románticas, sino por razones estratégicas. ¿Por qué? Porque cuando se viola el acuerdo de paz, es un viaje de ida, uno sabe cómo empieza y no sabe cómo termina, porque la violencia genera empobrecimiento, envilece las conductas, resentimientos, que duran mucho más que el cese al fuego. El cese al fuego puede terminar mañana, pero lo que generó la violencia una vez que se inició, eso dura muchísimo más y va en aumento. Por eso es muy importante, inclusive hay un mensaje de ayer o de antes de ayer de Nicolás Maduro, que le da un mensaje al pueblo de los Estados Unidos para que no se deje llevar por esta cuestión de Trump, porque es un mensaje de paz, es un mensaje de queremos la paz. Ahora, eso sí, no atenten contra nosotros porque estamos organizando a las milicias en un país donde la unidad entre pueblo y ejército, como en Venezuela, es muy fuerte y está muy consolidada. Jorge, ¿querés agregar algo? No, Jorge no me escucha. No, tu wifi anda. Ya estoy. Ah. No, simplemente coincidir y decir que lo que está haciendo es un amedrentamiento no solo respecto a Venezuela, sino a toda América Latina y el Caribe. Lo que pretende Donald Trump, más allá de su premio de la paz Nobel que dice, es básicamente volver al monroísmo más brutal con un desfile militar nuclear que también es violatorio de los tratados que el propio Estados Unidos firmó. Nada más. ¿Me permitís Bueno, algo chicos, antes de dejarle, sí, tal vez a Rocco, si quería dale. cerrar? Yo creo que definitivamente sigamos trabajando sobre una construcción intelectual, y es que pertenecer al sistema de tratados internacionales y de organizaciones de Occidente es todo lo contrario que defender la paz, los derechos humanos y la libertad. Hasta que no quebremos esa pertenencia a un mundo de fantasía, no vamos a salir. Vamos a estar un día sufriendo una cosa, otro día sufriendo otra, y tenemos que luchar por una América Latina unida que salga de ese esquema que nos oprime en nombre de la libertad, la paz y los derechos humanos. ¿Rocco? Sí, brevísimo. Y quiero leerles un pequeño extracto de un articulito de este señor Pino Arlacchi, que vuelvo a insistir, fue director ejecutivo de la ONU, el Programa de Naciones Unidas contra Droga y Delito, que dice del cártel de los soles que es una creación de la imaginación de Trump, o sea, palabras exactas de este Pino Arlacchi. Y dice, supuestamente está liderado por el presidente de Venezuela, pero no se menciona en el informe de la principal organización antidrogas del mundo, ni en los documentos de ninguna agencia europea, ni de ninguna otra agencia anticrimen del planeta, ni una nota a pie de página. Bueno, entonces efectivamente estamos frente a una creación tipo Netflix Claro, es como la RAM, ¿no? Que nadie la vio Exacto. nunca. Exactamente. Muchachos, gracias por el conversatorio. Gracias. Bueno, a ustedes. Abrazo. Abrazo Hasta el grande. próximo lunes que nos toque. Muy bien. Gracias. ¿Puedo decir una Abrazo cosita grande, última, Sandra? Ah, sí, que Rocco quiere hacer un chivo. Rolando, Entre Ríos, calle Entre Ríos 921. Este sábado presentamos
el librito Ultra en librería Badaraco, 18 horas, Entre Ríos 921. Abrazos, gracias. Abrazo. Gracias, Tante. Chao, chicos. Bueno, Buenas nosotros noches. escuchamos un temita musical y ya venimos. En este mundo casi todo pasa, lo bueno vuelve o lo malo